¿Qué momentos así más duros recuerdas? Entonces yo me acuerdo de gente volviendo a la biblioteca y estar llorando y no poder estudiar para el examen del día siguiente. Bienvenidos una semana más al podcast de Duo, el programa donde hablamos de carreras universitarias y traemos a estudiantes que están terminando esa carrera. El día de hoy hemos traído a Sol, una ingeniera de organización industrial, para que nos cuente toda su trayectoria. Así que bienvenida, Sol. Muchas gracias. Vale, entonces, ¿quién es Sol? Bueno, pues yo vengo de Murcia y he estudiado Ingeniería de Organización Industrial y ahora estoy en el máster de Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro. De acuerdo. Hay que decir que nosotros vamos a hablar de un poco del punto de vista de la Universidad Politécnica de Valencia, pero sí que vamos a intentar hacerlo un poco general para que sirva a todo el mundo y da igual la universidad que escojas, que te sirva. Entonces, ¿qué es esto de la organización industrial, Sol? Bueno, pues yo al principio no tenía ni idea de qué era organización industrial y mucha gente dice que es como una mezcla entre ingeniería industrial y AD. Entonces, es un poco como una ingeniería que está más enfocada en la gestión de empresas y más, a lo mejor no tan técnica como otras ingenierías. Qué bueno. Vamos al punto interesante. ¿Cuánto cobra un ingeniero de organización industrial? Pues, a ver, depende muchísimo de cuánto tiempo lleves. Obviamente, si acabas de empezar, pues tampoco puedes esperar a cobrar muchísimo. Pero yo ahora mismo, amigos que se han puesto ahora a trabajar recién salidos, hay un rango desde 18.000 hasta 28.000 al año. Entonces, yo creo que al principio pues puedes esperar unos 20 y pocos y luego ya supongo que irá creciendo. Claro, conforme los años, la experiencia. He de decir que organización industrial pensé, cuando estaba eligiendo las carreras, en entrar, porque a mí me gusta también mucho el mundo de la empresa y también el mundo de la ingeniería. Oye, ¿tú crees que es la combinación perfecta entre esas personas que tienen como ilusión por la ingeniería pero también por emprender? Sí, yo creo que para eso es perfecto, porque mucha gente sí que tiene el perfil de emprendedor, que le gustaría pues en algún momento montar su propio negocio y se apunta a todo esto a los concursos y eso que organiza la universidad. Y la verdad que yo creo que justo esta carrera como que te da una visión general muy buena de una empresa. Qué bueno. Es más, la persona, tío, que me influyó cuando entré en esta carrera de ingeniería electrónica fue un ingeniero de organización industrial y la verdad que me gustaba muchísimo. ¿Que tengo algo en el bigote? No, que me picaba a mí. Y no sé, me has hecho así, digo, a lo mejor tengo un poco de fuego. No. Entonces, la persona que me influyó a entrar en esta carrera fue un ingeniero en organización industrial. Y oye, tenía una vida que dije, joder, qué guapo. Eso sí, me contó que fue súper complicado entrar, era un ingeniero de Cosentino y, tío, se pasaba el día con un cochecito de golf yendo de cada una de las partes de la fábrica para controlar un poco el proceso de fabricación. Y dije, joder, qué vida más chula. Y me comentaba ahí un poco cómo era el día a día y dice que cada empleado pues le comentaba ahí los problemas que tenía y tal. Claro. Y él pues como que tenía que hacer un poco de madre ahí entre todos los empleados y dije, joder, qué guay. Oye, interesante, pero por el carrito de golf. Sí, yo quiero, sí. Eso es una meta en la vida, ¿eh? Sí. Y gracias a él que me dijo, oye, pues mira, esta ingeniería que es la que estamos haciendo de electrónica, dice, oye, eso sí que viven bien porque están como bien vestidos, siempre programando y tal. Y dije, bueno, esa de una. De una. Entonces, oye, ¿por qué escogiste tú esta carrera solo en su momento? Pues, a ver, yo en segundo de bachiller estaba súper perdida. Sí que tenía claro que iba a ser algo de ingeniería o arquitectura porque pues ciencias de la salud no me gustaba y luego ni sociales ni letras. Y entonces dije, vale, pues ingeniería o arquitectura. Arquitectura no veía que tuviese como la capacidad creativa que a lo mejor se necesita y entonces digo, vale, pues una ingeniería. Digo, pero claro, ¿cuál? Porque hay muchísimas. Y bueno, a mí sí que siempre me ha gustado pues eso, las matemáticas, la física y tal, pero también me llamaba un poco el mundo como de un mundo empresarial. Entonces no me quería cerrar a algo muy técnico. Entonces, investigando, fue así un poco, por suerte, encontré que existía esta carrera y dije, venga, pues vamos a probar. Qué bueno. ¿Y por qué esta y no otra como industriales o algo así? ¿Entre cuáles estabas? Pues, a ver, yo creo que si no habría hecho industriales, porque al final es como más general y luego en el máster te puedes especializar, que de hecho mucha gente luego se especializa en organización y es un poco lo mismo. Pero como yo ya desde el principio tenía claro
que me gustaba más ese mundo como de la empresa, pues decidí ir a esa y digo, bueno, probamos y si no, pues bueno. cambio y ya está. Pero... ¿Cómo fue? Bueno, te iba a preguntar selectividad, pero antes bachiller. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fue complicado, fácil, asignaturas así más complicadas? Pues a mí es que la verdad que siempre se me ha dado bien lo que es estudiar y los exámenes y tal. Entonces, para mí no fue una época tampoco muy dura. Hombre, obviamente sí que, claro, había que estudiar como todo, pero he visto mucho más duro la carrera, muchísimo más. ¿Y selectividad cómo fue? Porque es algo, tío, que nos pasa a todos, que en su momento selectividad es como lo más importante del mundo. Claro. La pasas y te olvidas. Es como un periodo de tu vida que lo olvidas. ¿Cómo fue en tu totalmente. caso? Pues en mi caso, la verdad que yo como que tengo un buen recuerdo, porque me acuerdo que creo que cayó viernes el primer día, y entonces ese día hicimos como las asignaturas más generales, y luego ya con mis amigos me fui a tomar algo y tal, entonces tengo ahí un buen recuerdo y ya luego fuimos a las específicas. Y bueno, por ejemplo, el examen de matemáticas, ese año lo pusieron fácil y como a mí me contaba como el doble, pues la verdad que me fue bastante bien. Qué bueno. Qué bien. Y en tu caso, a la hora de escoger esa universidad, eras de Murcia y estás aquí en la Politécnica de Valencia. ¿Cómo fue ese proceso de escoger una universidad? Pues bueno, yo tenía opciones de Valencia, Madrid y no sé si había alguna más, pero vamos, las únicas que me planteaba eran Valencia y Madrid. Y mi hermano estaba estudiando aquí, industriales, así que como tenía un poco de referencia de él y tal, decidí venirme aquí. Y además también estaba más cerca de Murcia. Qué bueno. Entonces, ¿pasamos directamente al primer año? ¿O tienes sí. Vale, entonces, ¿cómo fue esa experiencia del primer año? Primero, los primeros días de la universidad, ¿cómo fue? Pues, a ver, yo me acuerdo, yo estuve en una residencia que estaba, el Gali que está aquí al lado. Entonces, los primeros días fueron muy guays, o sea, yo recuerdo tanto de la residencia como en la carrera, me acuerdo del día de presentación que fue como chulísimo porque te ponían un PowerPoint que parecía era como de Star Wars con la música y todo de presentación. Qué bueno. Y me quedé flipando. Y la verdad que bien, empezando a conocer a la gente y tal, y yo la verdad que estuve súper bien. Bueno, me acuerdo del primer día, monté una, porque el primer día que llegué, claro, venía de Almería, no conocía a nadie. Y me acuerdo que había un grupo de electrónica y es que estaba solísimo. Y me encontré a uno de Almería también, aquí, el primer año, y dije, guau, me junto con este. Y claro, para hacer colegas de mi carrera, empecé a hablarles por privado a cada uno y le dije, oye, ¿tú estás solo? Me dice, sí, y tal. Y estábamos en ese acto de presentación donde estás en una sala con todos mirando al profesor explicar y le decía, a ver, levanta la mano. Y veía ahí a un chaval que estaba en la punta delante y hace... Le hablaba a otro y dice, levanta la mano, y veo otro. Y empecé así. Qué cabrón, Y hice como a 5 o 6 levantar la mano. Una movida. Pero bueno, ¿cómo fueran el primer cuatri? Primeras asignaturas. Bueno, yo antes iba también un poco a... ¿Por qué elegiste una residencia para venir? Vale, sí. Pues un poco también porque mi hermano había estado ahí y sabía que se lo había pasado genial por todo lo que me contaba, entonces fui ahí directa, no pensé otra. Bueno, y la verdad que genial, o sea, los mejores años. Vale. Qué bueno. Entonces, vamos a hacer algo que normalmente lo hacemos en todos los vídeos y es repasar un poco cada año de la universidad. Vale. Porque una vez que entras, esto ayuda muchísimo. Pablo y yo lo hemos hecho con un alumno que era un año superior a nosotros y siempre que pasábamos el año le preguntábamos, oye, ¿cuáles son las asignaturas más complicadas? Porque así, quieras o no, te hacías un poco la idea y ya sabías en cuáles te vas a tener que enfocar más. Entonces vamos a hacer ese proceso para, oye, no solamente a esa gente que esté en selectividad, sino también si estás en la carrera te va a servir. Entonces, primer año, ¿cuáles fueron así las más complicadas? Pues es que yo te diría que casi todas, porque teníamos matemáticas, física, dibujo, química e informática, yo creo que más o menos. Y yo creo que las más fáciles serían química e informática. Bueno, también según, porque había gente que a la informática se le daba fatal. Entonces eso depende de cada uno. Pero matemáticas y física bastante complicadas. O sea, lo normal era que aprobara muy poca gente y que muy poca gente también llegara al mínimo, porque siempre había mínimo en todas las asignaturas.
Y luego dibujo, que parece que a lo mejor va a ser la fácil y tal, súper difícil. Por lo menos para mí fue la más difícil. Y mira que a mí al principio en bachiller se me daba súper bien y llegué aquí y nada. Qué bueno. Y antes estuvimos hablando de una cosa que pasa mucho en primero, y es como que hay un efecto de embudo para un poco dejar a los que sí que valen. ¿Qué consejos puedes dar a esas personas en ese primer año que ven que es a lo mejor un poco más complicado y tal? ¿Qué les dirías? Pues, a ver, yo diría primero que no hay que tener miedo a suspender, porque al final es una cosa que casi todo el mundo suspende alguna en los parciales y luego vas a la recuperación y ya está. Entonces, yo creo que llegas a lo mejor de bachiller sacando pues más o menos buenas notas, yo que sé, más o menos. Y si no estás tan acostumbrado a de repente sacar un 5 y ver que eres casi la mejor nota de la clase, te puedes quedar un poco diciendo a lo mejor yo no valgo para esto. Pero es que también primero yo creo que lo hacen así para ir descartando y que la gente se vaya, como que la gente que no aguante, por decirlo de una manera, se vaya Claro. de ahí. Y que a lo mejor no lo hacen intencionadamente, sino que es también un proceso que es necesario de, Sí. oye, coge estas bases de matemáticas, física y luego pasamos. Que eso pasa mucho y yo lo vi con los estudiantes de nuestro grado, incluso yo mismo me pasó que me iba a cambiar de carrera y es que tú entras a electrónica, entras a organización industrial, a lo que sea, a química, y dices, voy a ver eso. Y luego entras y ves un tercero de bachiller y claro, te frustras y dices, esto no es lo que a mí me gusta. Sí, sí, sí. Pero Claro. luego con el pasar de los años sí que vas viendo esas Sí. asignaturas, ¿no? Entonces, primer año es de base, ¿hay alguna asignatura que digas, ostras, esta sí que fue chula? Pues, a ver, Ninguna. a mí, es que como son todas tan generales, Sí. no ves ninguna que se pueda aplicar a nada. Claro. O sea, te dan matemáticas y te puedes hacer un montón de cosas de matemáticas y te enseñan teoría de matemáticas que te la tienes que aprender de memoria y no sabes ni qué significa. Claro. Entonces, Vale, yo tengo también una pregunta en primero. ¿Cómo conseguiste hacer como tu grupo de amigas? ¿Venía ya de la residencia o cómo fue ese proceso? Porque también es un punto muy importante a tratar, Sí. el tema de tener un equipo, ¿no? pues, a ver, yo conocía a un par de la residencia que hacían también mi carrera y luego también, bueno, la mayoría nos apuntamos a una academia porque íbamos fatal. Entonces ahí es cuando más hicimos como nuestro grupo. O sea, la gente que se haya apuntado a la academia nos unimos más y luego también quedábamos un montón para estar en la biblioteca todo el día porque los exámenes siempre eran juntos. A lo mejor tenías una semana o dos, pero entera de exámenes prácticamente seguidos. Entonces estabas 24 horas en la biblioteca con todo el mundo y al final eso es que te une. Qué bueno. Y luego, ingeniería de organización industrial, hay más chicas porque hay ingenierías que hay muy pocas. Por ejemplo, electrónica, depende qué grado también, porque los años que son así más nuevos creo que hay más, pero en nuestro grado hay como 3, 4, no, más, hay más, hay como 10. Sí. Pero en general, ¿cuántos somos? 150 por ahí. 150 seguro. y hay 10 chicas. ¿En organización industrial está más equilibrado ese rango? Sí, por lo menos en mi curso yo creo que éramos más o menos la mitad de chicas y mitad de chicos. O sea, que eso bastante equilibrado. Qué bueno. Porque luego hay otras que son al revés. Sí. Por ejemplo, bueno, no sé. Química, a lo Química mejor. a lo mejor. Química, biomédica, yo creo que también hay más chicas Sí. que chicos, sí. Vale, entonces vamos a pasar ya a segundo. ¿Ya se ve por ahí chicha o En o segundo, tampoco? un poco más, porque, a ver, al final siguen siendo muchas asignaturas de física aplicadas a algo, pues termodinámica, calor, circuitos y así, pero sí que hay como una asignatura que es más, de hecho, para mí fue una de las más difíciles, porque yo creo que la metieron ahí, pero a lo mejor podrían haberla metido en tercero o en cuarto, porque era mucho más difícil y que está más enfocada como a lo que es ya la gestión un poco de procesos y de empresas y tal. Y segundo, yo diría que es el más difícil, porque tienes un montón de asignaturas, creo que 7 en cada cuatri, los exámenes seguidos, de lunes a viernes, seguidos, y bastante complicado. O sea, algún examen, materiales, por ejemplo, era una asignatura muy difícil, que creo que aprobamos 4 de Claro. todos. Y eso, bueno, luego nos pilló el COVID. O sea, a mí me pilló el COVID en el segundo cuatri, entonces ahí se relajó un poco la cosa, porque al final los profesores también lo tenían un poco en cuenta, pero a veces eran un poco... Claro. Duro. Sí. Eso no lo comentamos mucho, ¿eh? Y es que hay universidades que tienen parciales y otros que solo tienen la tanda esta de exámenes al final. Aquí en la UPV sí que vamos por parciales
Y es que segundo, tercero es eso, ¿eh? Examen por semana. Sí, sí, sí. Le meten bastante caña. Y voy a la pregunta que es, ¿un ingeniero tiene vida social? Pues, bueno, en mi caso y en el caso de mis amigos, bastante vida social, porque al final el periodo de exámenes, al ser todo tan junto, es muy corto. Entonces eso por una parte es bueno, porque no estás a lo mejor un mes entero estudiando, yendo a la biblioteca y tal, sino que estás ahí pues 2 semanas estudiando todo el rato encerrado, pero luego ya sales. Y luego, por ejemplo, para mí vida social también era ir a la biblioteca y estar con Claro. mis amigos, porque estudiaba, pero luego en el descanso pues te olvidabas totalmente de los exámenes, te podías hablar de otra cosa y eso para mí también Bueno, estaba la guay. vida social de un ingeniero se da en la biblioteca. Ahí está. En La los cueva. descansos, ¿eh? Bastante, En los bastante descansos. tiempo, sí. Entonces, vale, de segundo, ¿cuál puedes decir que fue la asignatura más complicada? Pues yo diría que materiales, que esa es en el primer cuatrimestre, y circuitos también es bastante complicada, Sí. pero fue en el segundo cuatri, entonces el primer parcial sí que lo hicimos presencial, pero luego ya el segundo era online, entonces al final online, que todos lo hemos vivido, Ya. por mucho que te pongan complicaciones, porque a nosotros pues nos acortaban el tiempo y tal, yo qué sé, pues estás en tu casa y tienes ahí los papeles al lado, o sea que Sí. en cualquier momento... Ojo, el título Sol, te lo quitan en un momento. Has comentado antes que habías hecho una asignatura que solo 4 personas habían aprobado. Sí, bueno, más o menos, ¿Tú fuiste una de ellas? sí. Ojo. Oye, ¿algún truco para esos estudiantes de ingeniería, bueno, que quieren estudiar esta ingeniería a la hora de estudiar? ¿Algunas técnicas o cómo tú te organizabas? Pues yo siempre me organizaba, como los exámenes estaban todos seguidos, me estudiaba primero los últimos, porque es lo típico que te estudias, pues el primero, el segundo tal, y los últimos llegas el día de antes y no te has estudiado nada. Entonces yo como con más tiempo me organizaba, me estudiaba los últimos y ya luego cuando estaban más cerca los primeros empezaba con esos y cuando ya llegaba, pues eso, llegaba el viernes que era el último examen y el jueves por la mañana habías tenido uno, pues por la tarde como que solo repasabas y ya. Pero es que también depende de muchos factores al final, es tener que ese día estés concentrado y te salga bien, eso también es un factor, luego que lo entiendas más o menos, es que depende de muchas cosas. Oye, muy buen consejo, ¿eh? Yo hago completamente lo contrario. Me estudio primero los primeros y digo, venga, si llevo bien esto, luego me estudio los segundos. Nunca llevas bien los Claro. primeros, nunca llegas a los segundos. Oye, Eso muy es. buena. Bien, Buen consejo. pasamos directamente a tercero. Tercero, ¿se complica o se relaja? Pues tercero, yo creo que se relaja un poco en comparación con segundo y encima las asignaturas ya son mucho más enfocadas a lo que es como una visión más general de la empresa porque vimos en contabilidad, recursos humanos, marketing, además de luego asignaturas más específicas pues de empresas de producción o fabricación y tal. Entonces, se relaja un poco en el sentido de que las asignaturas yo creo que son más llevaderas, pues un poco más interesante, pero igualmente te dan caña y hay veces que tú lo has entendido todo, has estudiado un montón, llegas al examen y no tienes ni idea. O sea, tú lees y dices, yo esto no tengo ni idea ni de por dónde empezar, porque yo me acuerdo de haber hecho eso y luego encima algunos exámenes han sido de 4 horas o más. Yo he estado más de 4 horas haciendo un examen de problemas y tal. Qué bueno. Sí, Y- sí, sí. Luego iré a esa pregunta de cuál es el examen más complicado, pero vamos a pasar, bueno, en resumen, tercero, la asignatura más complicada de tercero. Pues no sabría decirte ahora mismo. Hubo una que es una de las que he dicho de que el examen llegamos y bueno, era muchísima materia, era lo típico que te enviaban cosas para mirarte en casa, luego en clase hacíamos más cosas, o sea que era demasiado y yo me acuerdo de estar todo el mundo estudiando muchísimo en la biblioteca esa porque era una barbaridad y llegar al examen y decir, ¿y esto en plan, esto dónde sale? O sea, ¿esto en qué tema? Un examen a lo mejor de 3 páginas de enunciado y yo me acuerdo que un ejercicio me dejé la mitad en blanco porque es que no sabía ni por dónde empezar. Pero luego al final el profesor, ese justo es que sí que siempre normalmente pone los exámenes difíciles, pero luego como que se porta bien corrigiendo. Entonces bueno, al Bueno, final bien, más bien, o bien. menos... Oye, ¿y qué porcentaje tiene tercero en cuanto a ingeniería y empresa? Porque primero supongo que el 90% Sí. ingeniería, segundo, ¿qué porcentaje tiene? Segundo también.
porque solo hay una asignatura que sea así más de como de empresa, por decirlo así. Luego tercero es que todas las asignaturas, yo creo, menos una, que era sistemas electrónicos, creo que esa la vimos en tercero, todas las demás era también como de hacer problemas y tal, o sea, al final son cosas como técnicas, pero un poco de organización, de cómo organizar los procesos de producción y las compras y esas cosas. Entonces, yo diría que a lo mejor mitad, más o menos. 50-50. Sí. De acuerdo. Vale. Y luego en cuarto, al menos en nuestra carrera, es muy enfocada a darte ese carácter de ingeniero. No sé si fue lo mismo en la tuya. Es decir, durante toda la carrera estudias conceptos y sobre todo enfocado en tu carrera, según en qué rama estés. Y luego el último año es como un año de formación de, oye, no es solamente diseñar, sino que hay algunos parámetros, hay reglas, como hacer el estudio económico, seguir las leyes de la Unión Europea. ¿Fue un poco así también en tu caso? Sí, también eran asignaturas un poco como tú dices y se daban pues algunas técnicas que utilizan casi todas las empresas, un poco de organización, que es pues por ejemplo las técnicas Lean y todo eso, que eso se escucha mucho en todas las empresas, que es un poco al final para optimizar los procesos, que te cueste menos todo lo que estás haciendo y que esté más organizado y tal. Entonces sí que es un poco lo que tú dices. Y luego en el segundo cuatri hay como dos ramas, que una es de sistemas de información y otra es de logística. Entonces, según en la carrera, como hemos ido dando de asignaturas de las dos, pues según lo que te guste más te vas a una o a otra. De acuerdo. Entonces, vamos a comentar un poco... Estoy taponado, ¿eh? Dale. Vamos a comentar las especialidades que tiene cada carrera y en tu caso, ¿cuáles serán? Es decir, en nuestra carrera, en tercero, ya nos vamos separando y tenemos informática, electrónica. ¿Tu caso cómo es? Pues nosotros realmente solo tenemos en cuarto lo que he dicho en el segundo cuatri, entonces está sistemas de información, que es más, digamos, como... Yo sí cogí la otra, ¿vale? Entonces no sé si lo voy a explicar muy bien, pero bueno, más o menos pues como requerimientos que tienen pues las empresas o los clientes o lo que sea, y tú creas como un sistema de información donde todo esté unido, o un sistema de información donde los datos de toda la empresa, de todos los departamentos estén unidos y tal. Y luego yo que escogí logística era más pues logística de distribución, por ejemplo, o sea, todas las empresas que se dedican a distribuir cosas, porque hay algunas que no fabrican, solo distribuyen y ya está. Luego también en transporte, ese tipo de cosas. Qué bueno. ¿Y la tuya que cogiste en específico, por qué fue? Pues porque yo justo hice las prácticas en una empresa que era distribuidora de productos farmacéuticos y me gustó un montón y entonces pues elegí esa. Qué bueno. ¿Y cuál es la más complicada? Porque nosotros tenemos una, al menos aquí, que eso es automatizaciones y la gente que se mete, oye, lo pasa súper mal, y en cambio si te coges otra, por ejemplo, yo estaba en informática y cuando ellos estaban ahí que se querían tirar por donde sea, yo estaba... Ya te ibas más relajado. ¿En tu caso hay alguna rama así que sea muy, muy complicada o...? Pues yo diría que no. Sí que son diferentes porque la de sistemas de información es más trabajos, o sea, exámenes así como tal no tienen muchos y yo sí que tenía más exámenes. Entonces, eso sí que depende. Yo creo que además tenía de una asignatura, era como una evaluación continua, entonces creo que cada semana teníamos como un mini examen. Y luego, por otra parte, en la otra tienes trabajos que, a ver, todo depende, porque hay veces que yo prefiero, mira, un examen me lo quito encima y ya está, que un trabajo que estás todo el rato ahí. Y hay otras veces que dices, vaya rollo hacer el examen y prefieres un trabajo porque es más práctico. Entonces, también según lo que te guste. Trataría también el tema del TFG, que no lo tratamos nunca. Vale, Pero vale. ¿cómo fue tu TFG? Pues yo lo pasé un poco mal con el TFG. ¿Eso por qué? Porque, bueno, yo lo hice, casi todo el mundo lo hace porque está haciendo prácticas. O sea, en cuarto y en el segundo cuatri prácticamente todo el mundo se pone a hacer prácticas por la mañana, tenemos clase por la tarde, pero sí que las clases terminan en abril o así, entonces luego tienes tiempo para, pues eso, hacer las prácticas y ir haciendo el TFG y tal. Y nada, yo lo hice en la empresa en la que estaba
pero fue, no sé, fue un poco duro para, bueno, y para todo el mundo, porque yo me acuerdo que salía de trabajar, llegaba a casa, comía, me iba a la biblioteca a hacer el TFG y así, o sea, Joder. agobiante. Vale, Pero yo iba al punto de, ¿terminas cuarto o estás en cuarto? ¿Y cuál fue el proceso? ¿Entraste en prácticas y querías hacer el TFG? ¿O cómo fue? Porque también conocemos el podcast además que hemos subido esta semana de Ingeniería Química, el chico nos dijo, oye, cuando yo terminé tuve como un año de depresión, de que no encontraba empresa, no sabía qué hacer. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de cuarto para unir el final de la carrera con TFG con práctica? pues, a ver, yo había hecho ya un mes de prácticas en Murcia en una empresa y a raíz de eso hice otros 5 meses en esa empresa, pero aquí en Valencia. Y entonces, y también hice las prácticas un poco porque quería hacer el TFG de eso, porque te dicen que si no tienes una empresa, si no estás haciendo prácticas en una empresa, puedes hacer obviamente un TFG, pero es más complicado. Al final es mucho más fácil pues tener como un caso práctico con todos los datos que necesites y tal. Entonces lo hice también un poco a raíz de eso, porque yo ya mis prácticas curriculares ya las había hecho en verano. Qué bueno. ¿Y tiene bastantes salidas esta carrera o es complicado? Pues yo creo que tiene bastantes salidas, porque yo terminé en julio, entré el TFG, y en septiembre, que fue cuando empecé el máster, me contactó un montón de gente por LinkedIn para eso, ofrecerme trabajo así como tal, no, pero para ofrecerme hacer entrevistas, un proceso de selección, y eran empresas bastante grandes, que no eran empresas así... Qué bueno. O sea que yo creo que tiene bastantes. ¿Cómo cuál? ¿Hay alguna así? Pues, por ejemplo, Mecalux, que es una que se dedica, es bastante grande, pero en el mundo de los almacenes se dedica... Tú vas a un almacén y seguramente todas las estanterías que tengan los robots y tal, muchos sean de Mecalux. Entonces esa, por ejemplo, fue una... Ostras. Que al final, un poco por el máster y si me tenía que... Como esa, por ejemplo, me tenía que ir a Barcelona. Como yo sí que quería hacer el máster este año y terminarlo y tal, tuve que decir que no a varias. Pero sí que yo creo que hay bastante oferta. ¿Y por qué hacer el máster y no irte a trabajar cuando termine? Pues porque yo terminé y estaba un poco como que necesitaba más. Me había quedado, no sé, yo necesitaba como un año más. También estaba un poco perdida. Entonces dije, vale, pues yo me quedo un año más, hago el máster y así como que gano también un poco de tiempo para pensar pues qué voy a hacer el año que viene y tal. Y al final tener un máster también te da más salidas. Qué bueno. Entonces entras al máster en Ojo. Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro. Sí. ¿Por qué? Pues porque al final lo estuve mirando varios, estuve mirando también de irme fuera, lo miré un poco tarde, también es verdad, pero ese justo era como, yo lo veía como un 5.º año de mi carrera y como a mí me había gustado tanto, porque a mí la carrera me gustó un montón, dejando aparte pues los momentos que pasas de agobio, súper estresado con los exámenes y tal, en general a mí me había gustado mucho, y entonces como que necesitaba tener un poco más. Y lo que hacemos en el máster es como profundizar en los conocimientos que nos han dado base en la carrera, y aparte me gusta también porque, como te comentaba antes, está como enfocado de otra manera. Tienes mucho más trabajos que exámenes, o sea, cogen al final un peso bastante mayor y suelen estar relacionados con cosas que pasan hoy en día, en la actualidad, o por ejemplo, ahora que sale todos los días en las noticias de la guerra de Rusia y Ucrania, de toda la falta de suministros que hay, que si China tiene todo y tal. Entonces está bastante guay porque como que lo relacionas con el mundo real y dices, vale, o sea, yo ya sé como toda la base de eso y lo importante que es. Qué bueno. ¿Y entre cuáles estabas? ¿Entre cuáles másteres? Pues a ver, yo sí que buscaba de logística de cadena de suministro, o sea, más o menos esto, y estuve mirando para irme fuera, pero un poco por el hecho de irme fuera, no porque el máster a lo mejor fuese peor o sea, mejor o peor. Pero eso, al final lo miré tarde y dije, bueno, mira, me voy a quedar aquí porque al final es un máster que está muy bien y de hecho si buscas másteres parecidos no encuentras muchos, porque muchos sí que lo relacionan con logística y transporte, pero no tanto con producción, que es como por ejemplo este. Qué bueno. ¿Y cuál era ese plan de a lo mejor hacer el máster fuera? ¿Cómo podías hacerlo? Pues la verdad que tampoco lo pensé mucho, fue Vale. porque dije, ay, pues me apetece a lo mejor irme fuera un año, no más, porque
yo la verdad que aquí estoy a gusto. Y estuve mirando, pues eso, másteres a lo mejor en Holanda o por ahí, tampoco me quería ir muy, muy lejos. Y nada, pues sería pues a lo mejor irme ahí, yo quería estar un año y ya está. Pero Vale. nada, al final... ¿Pero sería por cuenta ajena o mediante Erasmus o algo así? No, yo lo estaba mirando como por cuenta ajena, porque Vale. yo realmente ya había terminado la carrera. Vale, vale. Sí, yo te iba a preguntar el por qué no te fuiste de Erasmus. Pues yo no me fui porque justo, como yo soy de Murcia y ya me vine aquí, para mí esto era como un Erasmus, ¿no? Digamos, o sea, como que ya estoy fuera de casa y no sentía la necesidad de irme también un cuatri Sí. fuera. Y también, como solo nos podíamos ir un cuatri, al ser de fuera es un poco rollo irte un cuatri y luego tener que buscar piso y tal. Entonces, un poco por eso, y justo que tercero, aunque me pilló COVID y tal, fue un año que estuvimos muy unidos todos los de la carrera y tal, me lo pasé tan bien que dije, pues me quedo otro año más. Qué bueno. Yo trataría un poco también esas historias que pasan durante la carrera. ¿Qué momentos así más duros recuerdas? Más duros, pues yo me acuerdo en segundo, antes los primeros parciales que fueron en enero, bueno, sí, eran enero, los segundos parciales del primer cuatri, que fueron los peores porque fueron los que iban todos seguidos, tuvimos 4 seguidos, el último era el de materiales, que era el más difícil, y entonces tuvimos el jueves por la mañana un examen y por la tarde estábamos todos en la biblioteca. Y también había revisión del primer parcial que habíamos hecho y había salido bastante mal. Ostras. Y yo me acuerdo de estar, de la gente ir a la revisión y salir llorando porque se habían portado fatal los profesores, porque hay veces que, oye, pues te suspenden tal y a lo mejor puedes hablar con ellos y te tratan bien, pero hay algunos que a lo mejor se pasan de duros, ¿no? Ahí en la revisión. Entonces yo me acuerdo de gente volviendo a la biblioteca y estar llorando y no poder estudiar para el examen del día siguiente. Es que eso, yo se lo tengo como un recuerdo. Y Vale. esto yo lo recuerdo como un día súper, súper épico, pero ¿cuál fue tu examen más complicado? Más complicado. Yo no sabría decirte. ¿O el más largo? El más largo, sí, hemos tenido varios de... Ah, bueno, vale, ya me acuerdo de... Bueno, hubo uno que fue después del COVID y lo hacíamos en el pabellón. Joder, Y qué era- frío, ¿eh? Yo recuerdo un frío ahí. Sí, un frío. Yo no me acuerdo si fue... bueno, era una época que hacía muchísimo frío, que Sí. estaba lloviendo, o sea, había goteras en el pabellón y era un examen que estuvimos 4 horas o más. Y estábamos, obviamente, todo el mundo con el abrigo, pero un abrigo de estos como si estuvieras en la nieve. Y fue el primer examen que tuvimos. Y yo me acuerdo de terminarlo, o sea, de tanto frío, casi no poder ni pensar. Y era un examen encima, lo puso difícil. Levantarme de la silla y casi caerme porque tenía las piernas que no las podía mover del frío. Y nada, luego yo me había dejado las cosas en la biblioteca para volver del examen y seguir estudiando y obviamente yo estaba congelada, me fui a la biblioteca, las cogí, me fui a mi casa y me acuerdo de la gente tener las manos rojas, hinchadas, Sí. una burrada. Y al día siguiente teníamos otro examen que, claro, todo el mundo se puso a estudiarlo por la noche porque después del examen que habíamos tenido estábamos fatal y de hecho la profesora nos envió un correo diciendo que lo sentía un montón por las condiciones y tal, porque claro, estábamos ahí que yo creo que eso era inhumano, es que yo creo que eso Ya, ya. no era ni Agarrado de legal. la mesa porque te lleva el viento. ¡Ah! No, la verdad que Sí, sí. ese periodo, tío, yo no me acuerdo, no, creo que lo había borrado de mi cabeza. Sí, es que a pero, veces tío, pasa, pero yo me acuerdo de cuando lo hacíamos en clase, abrían las ventanas y si estaba lloviendo y hacía viento, a la gente a lo mejor se le mojaba el examen, pero había que tener las ventanas abiertas. Tú con casco en clase, un casco de estos de moto ahí. Sí, no, y la Joder. gente también se llevaba mantas y compartiendo mantas. Yo me acuerdo que había No, dos. eso- yo ahí no he llegado. yo tampoco. Sí, nosotros sí, había dos que uno se llevó una manta y les dijo, oye, ¿qué hacéis tan juntos tal? Y el otro, no, es que estamos compartiendo manta. Y dice, ah, bueno, vale. Y les dejó ahí más Bueno, chaval, juntos. pasando por ahí Sí. debajo de la manta. La chuleta. No, yo lo recuerdo de exámenes a las 8 de la mañana, las manos heladas, o sea, digo, no puedo escribir. Recuerdo quitarme electrónica de segundo ahí. Y otros exámenes también duros, o sea, que menos mal. Que para poner un contexto, nosotros hacíamos los exámenes después del COVID para el tema de ventilación y tal en el pabellón de deportes. Y ahí hacía un frío. Pero todas las puertas, que son puertas de estas dobles Abiertas. pero por los dos lados. Entonces Sí. el viento que entraba por un lado salía por el otro y Sí, tú sí, estabas ahí en corriente. medio. Con una cresta por el viento. Nada, brutal. Y luego que también era impactante ver tanta gente
haciendo el examen era un poco selectividad, ¿eh? Sí, porque al final hacías el examen, claro, con otras carreras que hacían otro examen diferente. Yo me acuerdo también de estar en un examen y escuchar, quedan 10 minutos. Y yo, ¿quedan 10 minutos? No me da tiempo. Y luego eran los otros. Entonces era un poco caos. Vale. Y para que venga el profesor, claro, a lo mejor estaba a 100 metros y tenías que levantarlo. Sí. Y la pasimonia de los profesores es brutal, ¿eh? Mano aquí atrás, Claro. mirada al frente, andando despacio. Tiki. Hasta que venía, se terminaba el examen. Claro. Y luego yo tenía algunos que, como era COVID, no se acercaban. En plan, no se podían acercar muy cerca tuyo. Entonces tú al final le tenías casi que gritar porque entre la mascarilla y tal. Ya. Le cogía aquí. Vale, yo tengo una pregunta y, oye, ¿qué habilidades necesita un ingeniero o un estudiante para entrar en esta carrera? Vale, pues habilidades. ¿O para qué personas es esta carrera? Sí, pues a ver, pues un poco lo que hemos dicho antes, de que yo creo que es la mezcla perfecta entre ingeniería, o sea, la gente que le gusta ese rollo, y la gestión empresarial. Y luego, habilidades, realmente es que hay de todo tipo, o sea, tampoco porque se llama organización no tienes que ser organizado, o sea, no tiene mucho que ver. Pero yo creo que sí que también vas aprendiendo, yo creo con la carrera vas adquiriendo habilidades, que es un poco capacidad analítica, tienes que tener muchísima, porque al final mucha gente trabaja de coger los datos, a lo mejor de productividad o lo que sea, y decir, vale, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha bajado? E ir analizando y llegar como a la raíz del problema y eso. Entonces yo creo que capacidad analítica tienes que tener, pero también lo vas trabajando. Hemos tocado las malas de esos periodos más complicados, vas a tocar ahora los buenos. ¿Qué momentos recuerdas que fueron así más especiales dentro de la carrera? Pues, es que para mí los exámenes y eso era, lo que he dicho antes, un periodo especial, porque era como cuando estabas todo el rato, estabas con tus amigos que, bueno, yo porque no vivo con mi familia, pero mis amigos que viven con sus familias no les veían prácticamente, o sea, estábamos todo el rato juntos. Y luego también cuando íbamos a la academia, a lo mejor era salir de clase, ir a la academia, luego volver a la biblioteca, así todo el rato, cenar aquí, estar casi, pues hasta que cerraba la biblioteca, que cierra a la 1. Y luego, cuando estaba en la residencia o en el piso, pues me iba con mis amigos y nos poníamos otra vez a estudiar. O sea que, como que eso para mí también son los momentos buenos, porque yo los recuerdo y no sé. ¿Y te acuerdas de alguna fiesta así que digas, buah, esta fue un desmadre? En nuestro caso tuvimos una que fue en el examen de matemáticas. Eso fue una locura. ¿Esa cuál fue? ¿La del EPRE? No, ese fue el primer día que salimos de fiesta y fue como un periodo súper complicado porque teníamos el primer examen de matemáticas y cuando acabamos, da igual si te había salido bien, mal o lo que sea, nos fuimos a Mía. ¿No fue la Premier? No, fue a Mía. Fue a Mía, yo esa no estaba. No, pero bueno. ¿Tienes alguna fiesta así que digas, buah, esta fiesta? A ver, un montón en verdad. Las capeas del Gali. Bueno, esas son buenas. Luego hablaremos. Vale. Eso estaba bastante guay. Pero en cuanto a la carrera, en tercero, cuando era todo COVID, que no se podía salir y tal, pero sí que creo que abrían los restaurantes hasta las 6, creo que era o así. Pues ahí fue cuando nos hicimos más piña todos, o sea, terminamos los exámenes y nos fuimos 30 personas a una barra libre, lo típico menú barra libre y tal, pero por la mañana, o sea, a comer. Y nos fuimos 30 personas que eran como 3 grupos diferentes, ¿no? Y nos mezclamos ahí en las mesas y tal. Y bueno, pues al final la barra libre y tal, ya podéis imaginar un poco. Y de repente, bueno, volvimos como a la plaza y estábamos buscando algo para tomar algo, un bar, pero éramos 30 personas. Y de repente nos para un chico y nos dice, oye tal, que os ponemos la copa rebajada y os damos chupitos a todos y no sé qué, nosotros, pero que somos 30. Sí, que tengo el local más grande de aquí, no sé cuántos. Y fuimos y se supone que había COVID y bueno, eso fue una locura. Ese chaval hizo la noche. Sí. Totalmente, o sea, y ese bar ya era nuestro bar de confianza que íbamos siempre, porque al final ahí estabas dentro y como que cuando comimos sí que tuvimos que estar en mesas separadas, pero luego ahí dentro estaban las mesas separadas, pero tampoco... Bueno, no diremos el nombre del bar, no. del restaurante. Hace poco, en época de COVID se lió mucho en la residencia por el tema de que hubo una fiesta. ¿Tú estabas allí o has escuchado algo?
Yo no estaba, porque yo después, a mí me pilló en el segundo año del Gali, me pilló el COVID, y entonces nos fuimos todos a casa y tal, entonces el tercer año yo ya me vine a piso, porque dije, tanto COVID, vamos a tener que estar encerrados en la habitación, mejor en un piso que estaría más tranquila. Y sí que me invitaron porque al final la gente que se había ido también, ahí invitan a todo el mundo, pero yo estaba ahí un poco que dije, bueno, mejor no voy. Ostras. Y menos mal porque sí, salió un vídeo con un montón de gente, había ahí amigos míos y sí, se dio bastante difícil. Pero ¿cómo se organizó eso? ¿Cómo te llegó a ti la invitación? Porque, o sea, claro, eso lo organiza, bueno, en el Gali como un comité, ¿no? Que es el que organiza todas las fiestas y tal, y entonces pues organizarían eso que además era una fiesta ibicenca, que eso siempre se ha hecho todos los años, se hace en la azotea. Y claro, pues eso se organizaría y al final, como yo tenía amigos dentro, pues me lo dijeron y eso. Y nada, se hizo. Yo lo que no sé es cómo no se enteró, se supone, el colegio mayor, pero nada, se hizo y al final también la gente pues subió cosas a las redes sociales y ahí es cuando se lió realmente. Claro. Sí, Oye, oye, ¿qué pasó al final con eso? para las personas que no lo sepan, el Gali es una residencia de estudiantes de aquí de la Politécnica. Claro, pero que salió en las noticias y todo. Por eso. Yo me acuerdo que estaba ahí. Sí. Y salió, pero varios tíos en la tele, los del Galileo, mira lo que le han montado. Sí. Al Sí. final, ¿qué pasó? En plan, ¿pillaron al responsable Pues o algo? yo no recuerdo si pusieron alguna multa. No sé si en esa fiesta o en otras fiestas creo que han puesto alguna multa a alguno y bueno, ya está. A ver, es que realmente es un poco por mucho que hubiera COVID, al final una residencia donde viene gente de 18 años nueva que quieres hacer amigos, montan esas fiestas para eso, para que la gente se relacione, no por otra cosa. Y bueno, se desmadró un poco, los pusieron ahí en cuarentena unos días. Ya ves. Entonces, Bueno, yo iba a tratar un poco ahora las capeas. No sé si tenías tú... vale, yo no sé ni lo que es eso, pero... Ah, vale. Bueno, las capeas del Gali, ¿no sabes lo que es una capea? Una capea es como un recinto, corrígeme si me equivoco, Sí. es como un recinto como si fuera una plaza de toros pequeña, vale, sí. en la que se Suelta suelta una vaquilla. Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia en esas fiestas, en esas capeas? Pues yo creo que justo viví como el momento en el que se hicieron súper famosas, porque yo cuando llegué en primero era una cosa que siempre, bueno, que todos los colegios mayores lo han hecho, las capeas, y entonces al principio era un sitio así un poco más pequeño, iba gente del Gali, luego pues gente que había estado en el Gali o algún amigo así, pero bueno, tampoco era muchísima gente, bueno, a lo mejor 200, 300 personas o así. Y luego ya en el segundo año se masificó muchísimo porque yo me acuerdo que lo hicieron en un sitio enorme y llegaron a ir hasta 1000 personas o así. Y Yo creo que fui a esa, porque claro, tu segundo Pues año fue seguramente. mi primer año Sí. y yo recuerdo ir a una que un montón de gente, la verdad. Fue una sí, fiesta guay. o sea, más de 1000 y yo, bueno, ahora que más o menos veo las que están haciendo ahora, más de 1000 personas, invitan a artistas conocidos y está bastante guay, o sea, yo siempre que he ido me lo he pasado muy bien. Sí que es verdad que no he ido a muchas de las que era muchísima gente, entonces no sé si estará a lo mejor demasiado masificado o qué, pero vamos, que te lo pasas genial 100%. Vale. Qué bueno. Yo iba a tratar por último un poco sobre la ingeniería. Oye, ¿dónde puedes acabar como ingeniero de organización industrial? ¿En qué puesto de trabajo? Pues, a ver, yo creo que como es un perfil tan variado, hay un montón de tipos. Y al final cualquier empresa tiene cosas de logística, cualquier tipo de empresa. Entonces, por ejemplo, en una empresa de producción, pues puedes estar en el departamento de operaciones o en el departamento de logística y pues a lo mejor tienes que ir pues mejorando un poco los procesos y tal, que eso se dedica a mucha gente. Luego, como he dicho antes, hay empresas de distribución, que son pues eso, almacenes o centros logísticos para... O sea, tienes que mejorar tanto logísticamente lo que es dentro de tu almacén o de tu empresa, todos los procesos para que vaya todo bien. Y luego encima, si por ejemplo tú te encargas del transporte, pues también tienes que definir un poco pues la mejor ruta, tal. Entonces, un poco eso. Y luego, por otra parte, hay gente también que está trabajando en consultorías, porque al final también te da como una visión muy general de las empresas y bueno, pues hay consultorías de un montón de tipos, entonces también hay gente que está trabajando ahí. Y luego también, como hemos dicho antes, un perfil de una persona que quiere emprender también encajaría un montón. Entonces yo también conozco a gente que
que eso pues que tiene una idea y está ahora pues trabajando para poder llevarla a cabo. Así que tiene bueno. muchas salidas. ¿Y dónde se gana más? ¿En la fábrica o en consultoría? ¿Sabes? Pues, a ver, siempre se ha dicho que consultoría hay que trabajar muchísimo. Y al final, por ejemplo, en una fábrica, si tienen sus horarios de, por ejemplo, pues en agosto cerramos, pues agosto tú, en plan, tú tienes tus vacaciones y cierras y ya está. Que eso por una parte es bueno porque te dejan agosto libre, pero por otra parte es como que te obligan a cogerte tus vacaciones ahí. O sea, tú no tienes más vacaciones. Luego, pues en consultoría hay momentos en los que tendrás que trabajar un montón y yo que sé que hay gente que se tiene que quedar hasta las 12 de la noche trabajando. Y entonces depende mucho del tipo de empresa, de qué servicios preste, porque hay algunos que son más esenciales o que están a lo mejor 24 horas trabajando, hay otros que no. Entonces, yo no sabría decirte. Ya... Vale, ¿conoces, para ir terminando, la diferencia entre organización industrial y tecnologías industriales? Sí, pues yo diría que industriales o tecnologías industriales es más técnica, o sea, al final tercero y cuarto siguen siendo asignaturas como mucho más técnicas, aunque más como más enfocadas, ¿no?, a algo. Y luego tienes el máster, que lo hace prácticamente todo el mundo, y ahí te puedes especializar, pues eso, en organización se especializa mucha gente y dan cosas que nosotros hemos dado ya. Entonces yo creo que si tienes muy claro que quieres hacer algo que tenga que ver pues con lo que es la gestión de empresas y todo eso, pues yo creo que te puedes meter en organización porque al final no tienes que hacer 6 años si no quieres. Y si a lo mejor no tienes tan claro qué tipo de ingeniería te puede gustar, porque luego también está, pues yo que sé, energías o cualquier, te puedes especializarte un montón de cosas. A lo mejor industriales, y así ya durante esos 4 años, cuando hagas el máster, ya sabes más o menos por dónde tirar. Qué bueno. Y yo por último te haría una pregunta, Sol. Tú ahora mismo estás de prácticas, no estás todavía como ingeniera, pero ¿cómo es tu día a día como ingeniera de organización industrial? Pues yo ahora mismo no estoy de prácticas, o sea, solo estoy con el máster, que es por la tarde, que de hecho lo hacen por si quieres tener prácticas, pues puedes trabajar por la mañana, pero yo ahora mismo no estoy de prácticas. ¿Pero porque estuviste? Estuve de prácticas en cuarto. Ah, vale, vale. Sí, en cuarto. Entonces ahí sí que, pues yo me levantaba, como estaba un poco lejos, me levantaba a las 6:30, llegaba a mi casa pues casi a las 4, comía y luego me iba a la biblioteca a hacer el TFG, porque era ese momento de estar ahí. ¿Y cuáles eran tus funciones dentro de las prácticas? Pues yo estaba en el departamento de logística de un centro logístico, entonces yo me encargaba de realizar una mejora de procesos, de unos procesos específicos del almacén, que era el proceso de entrada de la mercancía y tal, y otro proceso de picking y tal. De acuerdo. Espérate. Dale. ¿Tienes alguna? Yo tengo la última. Tengo un comentario, pero Vale, di el comentario. Mira, esta mañana, es que a mí me llama mucho la atención la logística y el tema de la organización, y justo esta mañana he visto un clip de un podcast de una persona de estas, pues, millonario y tal, sí, que decía que conocía a una persona que en época de COVID conectó a un hospital de Nueva York, a uno de los más grandes, con Corea del Sur o China o con alguna fábrica que se dedicaba a exportar mascarillas. Dice que ganaba por cada... ¿Cómo se llama? Por cada cuadradito de esto. Sí. Joder, ¿Una mascarilla? No. Por cada... Joder, tío. Por cada envío de mascarilla, $20,000. Y se hacían 5 envíos cada día. O sea, simplemente por conectar y por hacer la logística entre el hospital y la fábrica, todo ese transporte, él se llevaba un porcentaje. Nada, simplemente un comentario que... El Pablo del comentario. Vale. La última pregunta, Sol, es, oye, si te tendrías que dar un consejo a ti misma con 17 años en segundo bachiller, ¿cuál sería? Pues yo diría que no me agobiara tanto, porque al final todo sale, y es una cosa que he ido aprendiendo ahora, que antes como que a lo mejor me montaba muchas películas de ay, es que ¿y si pasa esto y tal? Y al final te agobias más por un problema que a lo mejor puede que pase. Y entonces yo diría eso, que no te agobies. Si al final pasa el problema, pues ya te preocupas cuando pasa, y si no, es que ¿para qué te vas a preocupar 2 veces? Muy bien. Espectacular. Para terminar. Vale, y aquí damos fin a este podcast.
Bueno, aclarar que vamos a tratar todas las carreras de aquí a junio, se van a intentar al menos, pero bueno, ha sido un placer, Sol, tenerte aquí. Muchas Gracias por gracias. tus aportaciones y tu experiencia. A vosotros.